Bienvenidos, comunidad, a un nuevo episodio de terror que los dejará sin aliento. Hoy nos adentramos en el misterioso Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México, un lugar donde las leyendas cobran vida en la oscuridad. Prepárense para tres historias escalofriantes, una bruja que flota en la noche, unas extrañas mujeres en el metro con un secreto aterrador y un viaje espiritual que llevó a una mujer al borde del abismo. ¿Estás listo para descubrir lo que acecha en las sombras del cerro? Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas estas historias. Historia 1. La bruja que flota sobre el Cerro de la Estrella. Me llamo Diego, tengo 23 años y hace poco me mudé con mi tía Ceci a Iztapalapa, a una casa muy cerca del Cerro de la Estrella. No fue por gusto, mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos, y yo necesitaba terminar mi carrera en la Ciudad de México. Quedarme solo en un departamento era imposible, así que volví con mi tía, como cuando era niño y pasaba las vacaciones de Navidad en su casa. Ese lugar siempre me ha dado paz. Aunque la casa es vieja, está bien cuidada, con un jardín lleno de plantas que huele a ruda, romero y tierra mojada. Mi tía dice que son plantas de protección, que el cerro, aunque hermoso, tiene cosas que es mejor mantener a raya. Desde pequeño escuché historias sobre el Cerro de la Estrella. Decían que en la madrugada se ven luces como bolas de fuego, sombras que se mueven donde no hay nadie, y gente que sube de noche pero nunca baja. Mis primos me contaban esas cosas para asustarme, pero sabía que no todas eran inventadas. Había una historia que siempre me intrigó, la de una bruja que flotaba en las noches sin luna, con los brazos extendidos como una virgen, pero sin nada sagrado en ella. Era como si se burlara de la fe de quien la viera. Una silueta inmóvil que ascendía hacia el cerro, perdiéndose en la oscuridad de su cima. Nadie sabía de dónde venía ese relato, pero todos los niños de la calle lo conocían. Decían que si te veía, algo se te pegaba, te volvías loco y nunca dejabas de verla. Esa historia no me aterrorizaba tanto, tal vez porque la escuché muchas veces de un taxista que jugaba fútbol con nosotros. Siempre parecía borracho y cada vez que la contaba, cambiaba detalles, así que la tomaba como un cuento para espantar niños. Pero todo cambió una noche, cuando alguien muy cercano, alguien que no me mentiría, me contó algo que hizo que esa leyenda cobrara vida. Estaba estresado por la escuela, quejándome en la cocina mientras mi tía dormía. Entonces llegó mi primo Iván, que estaba de visita. Él es hijo de mi tía Ceci, pero ya no vive en Iztapalapa, se mudó al norte de la ciudad. Me pareció raro que no se hubiera ido después de despedirse de su mamá. Lo encontré en la sala, mirando por la ventana hacia el cerro, con la cortina apenas abierta. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que se había arrepentido de irse tan tarde, que mejor se quedaría en la sala. Le ofrecí su antiguo cuarto, donde yo dormía ahora, pero lo rechazó. Dijo que no le gustaba la ventana, la vista al cerro. Su tono era extraño, como si estuviera a punto de contarme algo serio, algo que no era una broma. No te rías, Diego, me dijo, pero olvida por un momento todas las veces que te dije que no creyeras las historias del cerro. Necesito contarte algo que solo sabe un amigo, y siento que si no lo saco, me voy a volver loco. Me reí nervioso, le dije que no me asustaría tan fácil, pero cuando vi sus ojos llorosos, su voz temblorosa, se me borró la sonrisa. Me contó que en 2016, cuando tenía 20 años, regresaba de una fiesta en Ermita con unos amigos. Había llevado a su novia a su casa, así que volvía solo, manejando. Siempre evitaba conducir de noche porque algo en esas calles cerca del cerro lo ponía nervioso. No era solo la oscuridad, sino esa sensación de estar completamente solo, de que si algo pasaba, nadie lo ayudaría. Todo iba bien hasta que, cerca de la casa, la calle principal estaba cerrada por 2 patrullas y una ambulancia. No supo qué pasó, pero tuvo que desviarse por un callejón lateral, más cerca del cerro. Ese callejón siempre le dio mala espina. No por fantasmas, sino porque estaba muy solo, con casas que parecían abandonadas y postes de luz viejos con cables colgando. Eran las 2:30 de la madrugada, y conducía despacio, con la música baja. De repente, el coche empezó a vibrar, como si algo pesado hubiera caído encima o se hubiera metido entre las llantas. No fue un golpe, sino como si algo se aferrara al toldo. Frenó en seco, con el corazón en la garganta,
pensando que había dañado el coche o, peor, que algo se le había echado encima. Entonces me miró con una expresión que nunca olvidaré y dijo: pasó por encima de mí, Diego. Venía desde atrás, hacia el cofre, y la vi clarita. Flotaba, sin hacer ruido, sin mover los brazos, como si la jalaran con hilos. No era una bruja como en las películas. Era algo real, algo pesado. Era una mujer, o algo que parecía una mujer, con cabello blanco largo, lacio, y una túnica negra, sucia, que se movía con el viento. Pero su cuerpo estaba rígido, como un maniquí flotando, con los brazos extendidos hacia abajo, sin esfuerzo. Lo más horrible era su presencia, Diego. Sentí que si hacía un ruido, me iba a ver, y no quería que me viera de frente. La vio ascender lentamente hacia el cerro, como si algo la llamara. No voló rápido ni desapareció, solo se alejó, perdiéndose en la oscuridad. Iván no miró por el retrovisor, no quiso ver al cerro. Condujo concentrado en los metros frente a él hasta llegar a casa. No durmió bien por semanas, y mi tía pensó que era por la fiesta o problemas con su novia. Pero él sabía la verdad. Desde esa noche, no volví a ver el Cerro de la Estrella igual. Todas las historias de brujas que me contaron de niño cobraron un nuevo significado. Una noche, antes de dormir, pasé por la ventana del cuarto de lavado y miré al cerro. Era una noche sin luna, y juro que vi una luz moviéndose despacio, sin forma definida. Mi mente la imaginó como esa mujer flotando. Sé que fue mi imaginación, pero ahora esa historia es parte de mí, de mis miedos, porque vivo al pie del cerro, y todos aquí tenemos una historia que contar. Historia 2. Las brujas del Metro. Hola, comunidad, soy Javi. Qué gusto compartir por fin una historia mía. Hace unos años, cuando estaba en la prepa, vivía con mis papás en Iztapalapa. Tomaba la línea 8 del metro para ir a la escuela y a mi trabajo en un taller de carpintería. Todo me quedaba lejos, pero así era la vida. Una noche, después de un día agotador, viví algo que aún no puedo explicar. Eran como las 10:30 de la noche. Subí al metro en la estación La Viga. El vagón estaba casi vacío, así que me senté, saqué un libro de Carlos Fuentes que leía para la escuela y me puse a leer. En la estación Apatlaco, subieron 3 mujeres que llamaron mi atención. Eran muy pálidas, vestidas como menonitas, con faldas largas y cabello castaño oscuro. Una llevaba en brazos a un niño pequeño, de unos 2 años. Se sentaron cerca de mí, y una de ellas, la que no cargaba al niño, me miró, sonrió y preguntó: ¿es bueno ese libro? Le dije que apenas lo empezaba, pero que era interesante. Ella siguió sonriendo, dijo que su papá era fan de esos libros, pero que había muerto. Luego mencionó que tenía muchos libros que nadie leía en su casa y que, si quería, podía darme algunos. Pensé que no hablaba en serio, así que le agradecí amablemente. Pero entonces dijo: bájate con nosotras, acompáñanos. Es solo un par de cuadras, y te llevas los libros. Algo en su propuesta me puso nervioso. ¿Por qué invitar a un desconocido así, de la nada? Le dije que tenía que llegar temprano a casa, pero ella insistió, con una voz suave, casi hipnótica, diciendo que no me tomaría más de 10 minutos, que su mamá iba a tirar los libros y que les haría un favor. Me sentí incómodo, pero no supe cómo rechazarla sin ser grosero. En la siguiente estación, Escuadrón 201, subieron 3 jóvenes con uniforme, 2 hombres y una mujer, que se sentaron frente a mí. Me miraron, luego a las mujeres, y empezaron a susurrar entre ellos. La mujer que me hablaba me observó con una expresión que ahora entiendo era de preocupación. Al llegar a la estación Iztapalapa, las 3 mujeres se levantaron para bajar. Antes de salir, la que habló conmigo se giró y dijo: te veré pronto. Su voz sonó diferente, como si algo atascara su garganta. Me estremecí. Cuando las puertas se cerraron, los 3 jóvenes se acercaron. ¿Estás bien?, me preguntó la chica. Le dije que sí, aunque estaba confundido. No me gusta hablar con extraños, y ahora eran los segundos desconocidos que me abordaban. No venías con ellas, ¿verdad? Con las muchachas del muñeco ese feo, dijo uno de ellos. Me quedé helado. ¿Te refieres al bebé que cargaban?, pregunté. ¿Cuál bebé? La que se despidió de ti traía un muñeco de cartón, con la cara mal pintada,
respondió, no supe qué decir. Yo había visto claramente un bebé, un niño tierno que se movía y me miraba. Una señora al fondo del vagón se rió y dijo, no traían ningún bebé. Eran brujas. No es la primera vez que las veo. Entonces, uno de los chicos gritó, emocionado, ¿ves? Te dije que eran las brujas. Una vez casi se llevan a mi papá. Las otras dos señoras en el vagón voltearon, y por un momento, todos compartimos una complicidad extraña, atrapados en ese vagón rodeado de oscuridad. Te salvaste, muchacho, dijo una de ellas. Así se los llevan al Cerro de la Estrella. No sé qué pasa allá arriba, pero los que se van con ellas no suelen bajar. Cuando llegué a mi estación, bajé y caminé a casa con un miedo que nunca había sentido. Por un lado, sentía alivio porque ellas se habían bajado mucho antes. Pero por otro, no podía evitar mirar atrás, a la oscuridad, sintiendo que alguien me seguía. Los ladridos de los perros a lo lejos me hacían imaginar que les ladraban a ellas, caminando por los tejados, esperando una oportunidad para llevarme. Aún hoy, recordar esa noche me asusta como si fuera un niño. No me da pena admitir que mi mayor miedo son las brujas. Gracias por escuchar, comunidad. Si tienen historias parecidas, compártanlas. Sé que solo los fans de verdad llegan hasta aquí, porque no todos aguantan un relato completo. Pero para nosotros, esto es más que asustar, es mantener vivas nuestras historias. Historia 3, el viaje espiritual de la señora Lupita. Hola, comunidad, soy Mariana. Lo que voy a contar lo escuché cuando era niña, y nunca pensé que sería tan importante hasta ahora. Mi abuela falleció en 2019, y la señora Lupita, la protagonista de esta historia, murió el año pasado. Ellas eran las últimas que conocían este relato, y siento que si no lo comparto, se perderá para siempre. Era mediados de los 2000, yo tenía 11 años y vivía en Zihuapan, un pueblo cerca de Catemaco, Veracruz. En la casa grande de mis abuelos. Mi abuela era muy devota, siempre rezando, aunque dependía de cómo le cayera el padre de la iglesia. Pero tenía algo más, una sensibilidad que otras mujeres del pueblo reconocían. Aunque nunca lo admitió del todo, todos sabíamos que veía cosas, sentía cosas. Se reunía con un grupo de 5 o 6 señoras para orar. Decían que juntas hacían más fuerte la oración, que Dios les había dado el don de ayudar a otros desde lejos, de llegar a lugares donde la fe era necesaria, aunque sus cuerpos no estuvieran ahí. La líder del grupo era la señora Lupita, una mujer humilde y bondadosa. Mi abuela decía que antes tuvo una casa grande y muchos lujos, pero un día lo dejó todo y se quedó en una casita rodeada de plantas, diciendo que ahí debía estar. Con el tiempo, entendí que Lupita hacía una especie de viaje espiritual. Rezaba, cerraba los ojos y se iba. Al regresar, volvía llorando o riendo, dependiendo de lo que viera. Mi abuela decía que Lupita sudaba al volver, que su cuerpo no sentía frío, pero su alma sí. También decía que, algún día, ella también podría transportarse para ayudar. Una noche, en vacaciones, Lupita llegó a casa con otra señora del grupo y una desconocida, una mujer joven y elegante de Boca del Río, pero con la cara llena de tristeza. Su suegra, en la Ciudad de México, estaba muy enferma, postrada, con el cuerpo deshaciéndose por dentro. Los doctores no sabían qué tenía, y la casa olía a podredumbre. La mujer dijo que el miedo se había apoderado del lugar, que algo oscuro se había quedado ahí. Alguien le habló del grupo de oración de Lupita, y ella vino a pedir ayuda. Mi abuela y Lupita ofrecieron rezar esa noche a las 12, como siempre. La señora quiso pagarles, pero ellas nunca aceptaban dinero, diciendo que su don era una bendición de Dios y que, si cobraban, lo perderían. Esa noche, no sé por qué, no pude dormir. La curiosidad me ganó, y me escondí en la sala, desde donde podía ver la casa vecina donde se reunían. Las vi rezando, rodeadas de veladoras para varios santos, con Lupita en el centro, custodiada por las demás, todas en silencio con los ojos cerrados. Mi abuela estaba cerca, apretando su rosario. De repente, algo cambió. No fue un ruido ni una luz, sino un frío que se coló en mi casa y en la de ellas. Una de las mujeres, la más joven, se levantó y cerró la cortina justo cuando todas abrieron los ojos. Mi abuela se puso de pie,
pero Lupita seguía inmóvil. Media hora después, mi abuela llegó a casa, sudando, asustada, y le pidió a mi mamá, que sabía algo de enfermería, que la acompañara porque Lupita estaba mal. Semanas después, mientras acompañaba a mi abuela a casa de Lupita, escuché lo que pasó, fingiendo que jugaba en el jardín. Lupita había viajado espiritualmente a Iztapalapa, a la casa de la enferma. Pero esta vez, todo fue diferente. Al cerrar los ojos, sintió que flotaba, como siempre, pero no había luz ni calma. El aire era espeso, caliente, y de pronto empezó a caer, como si algo la jalara. Abrió los ojos en ese otro plano y estaba en una calle vacía, oscura, con casas abandonadas y luces apagadas. La oscuridad era profunda, y sabía que no estaba sola. Primero vio una figura lejana, luego dos, luego varias, corriendo hacia ella. Eran mujeres vestidas de negro, algunas con velos, con rostros borrosos, como si no existieran. Lupita rezaba para volver, pero no podía. Corrió hacia el Cerro de la Estrella, flotando rápido, como si Dios le diera fuerza para escapar. Pero al llegar, algo le rasguñaba los pies, la hacía sentir pesada, como si la tierra quisiera tragarla. Encontró una cueva pequeña, angosta, y se metió de lado, hecha bolita, inmóvil. Escuchó pasos, gritos sin sentido, risas y chillidos que se alejaban. Pero en la cueva, algo más estaba con ella. Algo sin forma, que la empujaba, la arañaba, la golpeaba con intención de lastimarla. Lupita gritó, rezó con todas sus fuerzas y despertó en el círculo de oración, llorando, golpeada, rasguñada, como si hubiera peleado con algo real. Mi abuela dijo que nunca había vuelto así, que había ido a un lugar donde no debía estar. Días después, en el mercado, una bruja del pueblo se acercó a Lupita y mi abuela. Dijo que sabía dónde había estado Lupita, en una cueva del Cerro de la Estrella, pero no la famosa Cueva del Diablo, sino otra que aparece solo para los que están a punto de perderse. Si hubiera entrado a la verdadera cueva, no habría vuelto, y su alma habría sufrido un destino tan horrible que hasta la bruja lo temía. Mi abuela y Lupita ya no están, pero sus historias viven en mí. Ahora las comparto con ustedes, comunidad, para que no se pierdan. Tengan buenas noches y cuidado con lo que acecha en el cerro.